Bienvenidos a este tiempo con la verdad. Este encuentro tan especial, tengo el gusto una vez más de tener acá en el set a Franklin Pareja, politólogo, entre otras cosas que a veces no tenemos que reiterar, casero de la casa. Franklin, te agradezco mucho, vamos a hablar tema del mar, bienvenido. Gracias, querido Toto, un saludo muy cordial a la teleaudiencia de Encuentro con la Verdad y como siempre un placer y un honor estar en tu programa. Gracias, gracias. Quiero que hablemos un poquito, porque tú no tienes limitantes de poder hablar sobre Chile, sobre lo que está pasando, sobre los eventos, etcétera, en el tema del mar. Queremos hacer un análisis, un poco la parte jurídica, la postura del gobierno que ha tenido coherente, política de Estado, las otras cosas que han distorsionado, la respuesta y la actitud de Chile desde el principio, donde ellos se paraban en que el tema era el Tratado de 1904 y no tenía nada que ver, y siempre andan dando vueltas sobre eso. ¿Cuál es tu primer approach a este tema que tú quieras hablar? Libre, y luego entramos ya a detallar. Hemos esperado más de un siglo para tomar una decisión jurídica que esté al margen de una negociación directa, ya sea bilateral o en el campo del multilateralismo. En algún momento la OEA, acá en Bolivia, cuando se reunió la Organización de Estados Americanos, creo que fue el año 79, donde lamentablemente después de esa gran victoria que hemos tenido como Estado, Walter como Guevara, diplomacia, presidente, ¿verdad? Exactamente, imagínate, golpe de Estado del señor Natush Bush. En plena reunión de la OEA. En plena reunión de la OEA, los funcionarios y representantes de la OEA, presidentes, tuvieron que salir prácticamente escapando. En uno de los aspectos donde realmente el multilateralismo, que es lo que apostaba una corriente de la diplomacia, con respecto de otros que apostaban al bilateralismo, ¿no? Entonces se creó una corriente de opinión y se creó un ambiente en el cual, si este tema se lo trataba en clave global o por lo menos en clave regional, hubiera tenido más eficacia. Ese fue uno de los momentos más extraordinarios como conquista, que fue completamente lastrada por el golpe de Estado. Fíjate qué desastre, qué lastre después de una conquista como esa. Posteriormente hemos tenido indudablemente muchos acercamientos y han habido algunos ejercicios de mucha proximidad, particularmente el abrazo de Charaña de 1975. Paradójicamente fueron dos dictadores, pero que estuvieron muy cerca de poder llegar a un acuerdo, que al final eso no prosperó, y me da la sensación que en el fondo la clase política chilena, las élites y los corporativismos en realidad en Chile nunca han tenido una genuina voluntad de tratar de darle una solución a este problema o a esta controversia que tenemos. Por eso, todos los ejercicios de nuestra diplomacia han sido fundamentalmente basados en el Tratado de 1904, siendo que Chile de manera taxativa siempre ha dicho que no hay absolutamente nada pendiente y que más bien el tratado es la expresión de que eso había concluido precisamente a través de este tratado. Hay una cosa bien interesante. En 1939, el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, desde una visión más cristiana, en su momento, católica por supuesto, lanzó una encíclica papal en la cual decía que los tratados gravosos, injustos, deberían ser revisados. En el campo estrictamente jurídico, eso no tiene ninguna trascendencia. Pero en el campo del impacto político podía haber tenido, porque la Iglesia siempre ha sido un actor fundamental, ya sea católica, evangélica, luterana. La Iglesia es un actor global también en el mundo, y muchas cosas o muchas veces este tipo de ejercicios de la diplomacia o de las controversias tiene una cierta influencia de determinadas corrientes, y eso tú lo sabes bien. Como Francisco con el tema de Cuba, etcétera, que ha participado muy Pero directamente. precisamente este Papa en particular, la tautología, es probablemente el Papa más político que ha habido en todos los tiempos, ¿no? Lo cual no es ni bueno ni malo, pero al ser un Papa con una impronta política, probablemente porque es de la línea de los jesuitas, de la orden de los jesuitas, y los jesuitas son el ala progresista de la Iglesia Católica, entonces ha tenido una influencia y una cierta
penetración en asuntos políticos, desde que inclusive por la década de fines de los 70 ellos ya empezaron a hablar de la teología de la liberación, creando un malestar tremendo dentro de la iglesia, a tal punto que algunos fueron irradiados y excomulgados. ¿Qué sucede entonces? Y ya que tú traes a colación lo que ha sucedido entre Estados Unidos y Cuba, Obama parafraseó a Albert Einstein, donde decía que si seguimos haciendo exactamente lo mismo, no podemos esperar resultados distintos. Esto, por analogía, lo aplicamos a Bolivia y podemos ver de que si seguíamos con nuestra diplomacia, tratando el tema de nuestra controversia en base al Tratado de 1904, no ha habido ninguna eficacia y al margen de una afinidad entre el presidente Morales y la presidenta Bachelet de naturaleza más ideológica, el acuerdo de los 13 puntos, yo siempre digo, es el acuerdo de los 2 puntos, porque los únicos puntos sustantivos ahí son aguas del Silala y el tema del mar. Así que, ¿qué más nos queda? Todo eso que se ha venido desarrollando, todo eso que hemos venido haciendo como ejercicio de nuestras relaciones internacionales y de nuestra diplomacia, se ha ido diluyendo, ha ido perdiendo consistencia y finalmente se ha tomado otra opción, otro rumbo y otra estrategia jurídica. Y esta estrategia jurídica es una estrategia jurídica novedosa desde el punto de vista precisamente jurídico, pero no por ser novedosa menos eficaz. Más bien aquí nace una nueva visión y una nueva estrategia que nos ha llevado, lo que quizás nunca quisimos hacer, ya a un escenario de dirimisión completamente neutro o por lo menos al margen de las dos partes. Estamos hablando de un tribunal internacional, en este caso la Corte Internacional de Justicia. No tenemos en este caso la mala visión o la mala perspectiva de que si no nos va bien en esta primera etapa está todo perdido. Porque si eventualmente no nos fuera bien, todavía tenemos otro recurso que es el arbitraje. Y en ese caso tendríamos que ir al Tribunal Internacional de Arbitraje, pero eso sí, ya no lo haríamos con el contenido que es ahora en base a los actos unilaterales o los derechos expectaticios, sino que ahora sería, si un eventual arbitraje sería en base al incumplimiento del Tratado de 1904. ¿Hay materia suficiente para ir a un arbitraje si no prospera esta primera etapa en la cual no estamos buscando mar, sino que estamos buscando la aproximación y la negociación? Que lo sienten hablar del tema. Y que se sienta hablar del tema, abstracto. por supuesto que sí, pero enfoquémonos en lo que hay y no en lo que podría haber. Primero, no es una utopía hablar de una estrategia jurídica en función de derechos expectaticios más conocidos en el derecho internacional como actos unilaterales. Han habido casos emblemáticos de los ejercicios nucleares, por ejemplo, que hizo Francia, que afectó a Australia y que afectó a Nueva Zelanda, donde Francia de manera unilateral terminó y paralizó sus ejercicios de naturaleza militar, además nuclear, y esto fue considerado dentro de la jurisprudencia como un acto unilateral, pero no lo hizo de mutuo propio, lo hizo porque en su momento Australia interpuso una demanda en la Corte Internacional de Justicia. Lo propio sucedió el caso de España-Canadá y también un caso emblemático cuando los polacos conjuntamente con Alemania, expropiaron unas fábricas de propiedad alemana y lógicamente esto generó también una controversia que fue dirimida por el Tribunal Internacional, por la Corte Internacional de Justicia, obligando a hacer reparaciones y obligando a negociar. Entonces, ¿en qué estamos sustentando en este caso nosotros nuestra demanda? Pues hay una jurisprudencia que establece que los actos unilaterales generan obligaciones. Por eso, cuando los chilenos dicen, bueno, por último, vamos a negociar, pero ¿qué vamos a negociar? No nos pueden obligar absolutamente a nada. Entonces, uno se pregunta aquí, efectivamente, si nos va bien en la Haya va a determinar que vayamos a negociar. ¿Cuál es la diferencia de una negociación después de un fallo de la Haya con las otras negociaciones que han habido en el pasado que han sido absolutamente infructuosas? ¿Cuál es la diferencia cualitativa? Pues hay una diferencia cualitativa. Primero, ya no sería una negociación por voluntad de las partes, sino por un fallo de cumplimiento obligatorio.
Nunca antes se han incumplido los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Eso es muy importante subrayarlo, porque si hubiera antecedentes de que los fallos de la Haya algunos estados cumplen y otros no cumplen, entonces ya estaríamos con un punto de entrada de cierta debilidad en un posible fallo futuro. Así que el cumplimiento siempre se ha dado. Los estados adscritos a la Organización de las Naciones Unidas han firmado y efectivamente parte de sus obligaciones es cumplir los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Así que habría un sentido de obligatoriedad para negociar. Segundo, esta negociación ya no sería como todas las negociaciones del pasado, donde era un simple ejercicio de diplomacia entre Bolivia y Chile, como los 13 puntos, ¿no? Donde se han reunido, han intercambiado charangos, se han dado abrazos, vítores, han demostrado públicamente de que la ideología o la afinidad ideológica podía subsanar y hermanar más a los países, pero en el fondo no ha sucedido absolutamente nada, y los dos temas centrales de la agenda de los 13 puntos son los cuales se han judicializado el día de hoy, porque el tema del mar está en La Haya y Chile nos ha iniciado una demanda por las aguas del Silala. Ambos temas están judicializados. Entonces, los puntos cruciales, Toto, no se han resuelto y eso te demuestra que la clase política chilena, nuevamente reitero, nunca ha tenido una genuina voluntad de llegar a una solución. Así que una negociación obligatoria por un fallo de la Corte de La Haya estaría bajo la lupa, el proceso de la negociación estaría bajo una lupa global, cosa que nunca los ejercicios de negociación del pasado han estado bajo una lupa global. Quiero decirte con esto que los estados estarían viendo cómo se está desempeñando y cómo se está desarrollando el proceso de la negociación. Entonces ya no sería una negociación periférica, sino sería una negociación en la lupa global que la vuelve central para los intereses de la integración regional. Esa es otra diferencia cualitativa. Permite agregar esto para que puedas continuar, por favor, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que no solamente es una negociación, sino que tiene un punto que es solucionar el tema marítimo. O sea, por eso estamos en el juicio. No era que siéntense a dialogar, muchachos, y a ver cómo va. Va a tener la sentencia, nosotros esperamos que sea favorable, un tiempo de cumplimiento, una negociación sobre el tema del enclaustramiento y la salida soberana por el mar. Eso es lo que va a decir una sentencia. No puede decir, charlen y hasta el día que quieran, ¿no? Más o menos eso es lo que favorece. Sí, pero aquí hay que quizás puntualizar algunas cosas con respecto a lo que acabas de mencionar. Primero, la Corte no puede determinar que Chile haga una cesión de territorio con soberanía, pero sí le puede obligar a que negocie en función de ¿qué? De la jurisprudencia existente. Que cumpla lo que él se comprometió a hacer. Por supuesto. Por eso se han creado los derechos expectaticios y están con una jurisprudencia. Por eso la demanda boliviana es buena. Y por eso esta demanda que hemos hecho es probablemente una de las acciones más inteligentes que ha hecho este gobierno en sus 10 años u 11 años, porque se han hecho muchas cosas, algunas no tan acertadas, otras completamente desacertadas, pero este es uno de los mejores y mayores aciertos en el campo no de la política de gobierno, sino de la política de Estado. Así es. Y también hay que reconocer que como es una política de Estado, no es paternidad de este gobierno esta política de Estado, porque la cualidad marítima, que es mar con soberanía, ha sido una política de Estado desde que hemos perdido el litoral. Lo que pasa es que la estrategia de los otros gobiernos porfiaba en ir por el lado del Tratado de 1904 y lo novedoso aquí es ir por el lado de los actos unilaterales. Así que, fíjate, eventualmente la Corte Internacional de Justicia puede determinar que se negocie. ¿Qué se va a negociar? Pues el fondo de la demanda está implícitamente vinculado a la reparación de la pérdida de nuestro litoral y además habla específicamente de la cesión de un corredor o una franja para que Bolivia pueda retornar y recuperar su cualidad marítima, mar con soberanía. Pero además de eso, en la nueva constitución, en esta constitución nueva, nosotros prácticamente hemos constitucionalizado la cualidad marítima de manera que nuestro gobierno, ni los futuros gobiernos, no van a poder entablar ningún tipo de negociación si no es mar con soberanía. Porque han habido también tesis que apuntaban a decir, primero vayamos a conquistar mar y la soberanía la vamos a ir trabajando con el tiempo. Cosa que no es un disparate. O intercambiar territorios. O intercambiar territorios, en fin. Pero ¿dónde radica la complejidad? Y eso es lo que lo he venido diciendo en algún momento. Fíjate, Toto. ¿Qué tal si Chile
negocia de buena fe además, ¿no? Es decir, que tiene que haber una genuina voluntad que nunca ha habido, en más de un siglo no ha habido. Y si en definitiva se encuentra que la viabilidad de una franja o un corredor es posible, eso no va a ser solamente una cuestión que esté en el campo de la decisión de un gobierno. Esto tendrá que pasar en algún momento a una consulta popular, porque tú no les puedes decir a los chilenos que viven en una franja que se lograría afectar, decirles por la mutua convivencia pacífica hemos decidido que ustedes ahora ya no van a ser chilenos, van a ser bolivianos, porque este territorio se convierte en territorio boliviano y además con soberanía, porque la soberanía implica eso, hasta la nacionalidad. Pero además otro elemento que complejiza mucho más esto es que el tercer actor, que es Perú, tiene que dar su anuencia porque en 1929 Chile y Perú han firmado un tratado en el cual ninguna cesión de territorio puede ser sin la anuencia, en este caso de Perú. En caso que sea Arica. En caso de que sea por el lado de Arica. Claro. Exactamente. Así que es complejo y por eso uno de los puntos que no estamos trabajando es cuáles van a ser los fundamentos técnicos, jurídicos, económicos y geográficos de una posible negociación cuando nos sentemos con Chile. ¿Qué vamos a plantear? Porque llegado el momento de la negociación ya no es vernos las caras ni tomar café y regalarnos charangos o ponchos. Va a llegar un momento de una discusión absolutamente técnica que después inclusive tendrá que ser mandada a una consulta popular, quizás más en Chile que en Bolivia. ¿Qué vamos a negociar? Ese es el punto central al que nos debemos abocar. Yo considero que hablar de una franja, en fin, es muy complejo. No la desecharía, por supuesto, pero creo que es muy complejo. Mira, vamos a hablar de esto, vamos a hacer la pausa, porque así pasa el tiempo, como sabes, cuando hablamos, y vamos a tocar ese tema, porque obviamente el equipo que ha trabajado excelentemente, porque se lo ha preparado, no se ha improvisado, tiene los pasos que son en este momento confidenciales. O sea, no están hablando ni de nuestra réplica, no se va a decir nada, ni mucho menos, ni la demanda, se la conoce un poco, etcétera, porque eso no quiere la Corte Internacional de la Haya para no ejercitar presiones de todo tipo, ¿verdad? Porque podría haber. Vamos a hacer una pausa, claro que Frank, sí. Y vamos a continuar con esta interesante perspectiva que estamos conociendo esta noche. Una pausa. Bueno, y tengo el gusto de incorporar acá en el Encuentro de la Verdad a Andrés Torres, también esta dupleta, este binomio delantero que tengo que mete goles permanentemente. Andrés, bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias, Toto, por la invitación. Siempre es un placer y un privilegio estar en tu programa. Gracias, gracias. Has estado escuchando lo que ha estado adelantando Franklin, esos puntos sobre este tema del mar que nos une de verdad, pero también que nos está poniendo una perspectiva mucho mejor que la anterior. ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Coincides? ¿Qué argumentos podías agregar a este tiempo? No, coincido plenamente con lo que dice Franklin. Yo creo que su criterio es absolutamente coincidente con mi mirada sobre el tema. El tema del mar es el tema tal vez más emblemático y más positivo de toda la gestión del presidente Morales, porque es el único tema en que el presidente Morales ha actuado como un estadista. Ha construido una política de Estado basada principalmente en objetivos para todos y no solamente para un grupo. Ha construido un consenso llamando a la mejor gente posible, escuchando las opiniones de todos los mejores profesionales calificados con mayor experiencia, sin importar las ideologías políticas o las preferencias particulares, y ha demostrado que cuando uno trabaja de esa forma se pueden conseguir grandes conquistas. Yo creo que en ese sentido la política del mar de Bolivia en este momento es un ejemplo de lo que deberían ser las políticas estructurales del Estado en todos los sentidos. Dicho esto, creo que lo que estamos haciendo en La Haya y lo que estamos haciendo a nivel internacional es histórico y sin precedentes, porque justamente tiene una forma diferente de hacer las cosas. Einstein decía, locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. No estamos haciendo lo mismo, entonces podemos hacer y esperar resultados diferentes como nunca en la historia. Pueden ser estos simbólicos, que también son importantes, pueden ser estos reales, pueden ser estos políticos o pueden ser estos simplemente temporales. Esto depende ya
de cómo mantengamos la política de Estado los bolivianos y cómo enfrentemos esto. Tiene varios niveles desde mi punto de vista. Tiene el nivel simbólico, el nivel de hacerlo desde una perspectiva unida, desde una perspectiva internacional, utilizando el marco internacional que estamos utilizando, que tiene que ver con lo simbólico y tiene que ver con el fondo. Pero lo político tiene que ver con lo real, es decir, no, lo que estamos discutiendo en este momento son intereses reales. Mientras Chile no tenga intereses reales y le convenga pactar con Bolivia, negociar con Bolivia y llegar a un acuerdo, el acuerdo nunca se va a dar. Por más que nosotros forcemos, por más que nosotros hagamos lo que hagamos. El mundo globalizado de hoy hace que, como nunca, realmente Chile tenga intereses porque esto se logre, le convenga que esto se logre y que las cosas que pueda ganar son mucho más grandes de las cosas que pueda perder, que son principalmente simbólicas, como la soberanía, por ejemplo. Entonces, el futuro de esta negociación tiene que ver, tiene muchas cosas positivas. Uno, el contexto de tiempo histórico en el que se vive, en el contexto de tiempo global en el que se vive. Y lo más importante, las alternativas imaginativas que el mundo moderno hoy día puede generar. O sea, ceder soberanía no es perder soberanía. No se puede hacer una zona tripartita o bipartita, donde los ciudadanos de esa zona, como Arica, por ejemplo, nazcan bolivianos y chilenos al mismo tiempo, puedan tener los dos pasaportes al mismo tiempo, ambas leyes se cumplan en ese lugar, haya un marco jurídico para esa zona solamente que viabilice desde el tema jurídico, sin que Chile pierda soberanía ni ponga en riesgo su territorio, sin que Bolivia ceda soberanía. O sea, existen en este momento en el mundo moderno la capacidad política e institucional de lograr soluciones extraordinariamente imaginativas y que resuelven los problemas. La pregunta de fondo es, ¿qué voluntad existe? La voluntad no se da porque uno sea bueno o malo. Por eso ahí arguir que los chilenos son buenos o son malos es un argumento netamente simbólico que real. La gente es buena o mala en función a los intereses. En la medida que Bolivia ofrezca energía más barata, acceso al agua más barato, conexión con el mundo occidental, oriental del continente y hacia Europa más barato. En el momento que Bolivia sea un puente hacia la modernidad, la soberanía va a ser absolutamente pequeña. El momento en que exacerbemos los insultos, exacerbemos el simbolismo, exacerbemos la diplomacia simbólica, esos resultados reales, prácticos, en la mesa de negociación no se van a dar. En este momento, en el país, entre Chile y Bolivia, a nivel académico, a nivel político, a nivel institucional, ya se ha llegado a este tipo de negociaciones. Y existe una conciencia en la gente más sofisticada, en la gente que tiene menos hígado, de que ese es el futuro del continente, no solamente de Bolivia y de Chile. Y que el continente va a ser un gran continente en esa lógica, y así sí vamos. Pero le ha pasado algo también en el contexto internacional mundial negativo a este momento histórico que vive Bolivia. Y esos momentos negativos son el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el triunfo del no en Colombia, el triunfo del Brexit en Inglaterra. ¿Qué quiere decir esos triunfos? Son los triunfos del fundamentalismo nacionalista que van en contra de los principios que justamente defiende y desarrolla este contexto histórico que hace viable esto. ¿Qué quiero decir en sencillas palabras? Los extremistas nacionalistas radicales que prefieren simplemente lo simbólico antes de lo real y que las soluciones grandes, donde se cede y donde se logran cosas más grandes, están ganando en el mundo en el tema mediático en este momento y es un contexto de esos ruidos muy fuertes en el mundo. Sin embargo, el mundo se mueve a pesar de ellos y va a una velocidad mucho más grande y los intereses que se pueden ganar son mucho mayores. Vuelvo al punto más de fondo que siempre hablamos. El bien es mayoría, lo bueno es mayoritario. Lo que ganamos mayoritariamente los chilenos y los bolivianos con el acuerdo es extraordinariamente mayor a lo que perdemos con los simbolismos nacionalistas y chauvinistas. Tener presidentes con chauvinismo, presidentes en Chile, en Bolivia, liderazgos como el canciller de Chile o el canciller de Bolivia, que exacerban el chauvinismo, perjudican una salida, que todo este esfuerzo extraordinario que hace todo el país tenga una salida positiva. Franklin, quiero escucharlos a los dos. Tratemos de ser lo más resumido para avanzar y ustedes puedan
expresar sus pensamientos, aunque son temas a veces que no se puede hacer tan rápido. Así es. Bueno, nosotros tenemos, como todos los estados, cuando son limítrofes, interdependencia. Pero tenemos una interdependencia asimétrica, ¿no? Porque durante todo este tiempo que la relación se ha ido tensionando, más aún cuando hemos interpuesto la demanda, la relación de la tensión ha pasado a la exacerbación y la exacerbación está trayendo un clima de crispación. El lenguaje hostil que manejamos nosotros desde nuestras autoridades hacia Chile y la respuesta doblemente hostil, que no viene con un lenguaje, sino que más bien viene con acciones de boicot, porque prácticamente nuestra dependencia con respecto a los puertos del Pacífico al día de hoy es casi total. Entonces, mientras no tengamos una alternativa con capacidad instalada físicamente, siempre vamos a tener respuestas no hostiles en el lenguaje, sino acciones directas que afectan directamente a nuestra economía. Entonces, es importante que, si bien es cierto que tenemos un diferendo con Chile en este momento, pero Perú y Chile han demostrado que también durante el proceso en que se ventilaba su demanda, han llevado adelante relaciones comerciales y han seguido manteniendo negociaciones en muchos temas, sobre todo de naturaleza comercial, sin necesidad de crispar el ambiente. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos, todo lo queremos rentabilizar políticamente como un factor de cohesión interna, y este tipo de acciones y este tipo de lenguaje político que se maneja, lejos de ser contributivo a la post-Haya, donde supuestamente nos tendríamos que poner a negociar, más bien está generando un campo minado que va a ser mucho más complejo ir a negociar si estamos crispando tanto el ambiente. Perdón, ahí una anotación. Entiendo que no debe ser visceral todo esto, pero ¿qué de la otra posición? Escuchaba al gobernador de La Paz que decía, no, bajemos un poco la cabeza, tranquilos, hemos aguantado 100 años, aguantemos un poco más. O sea, ¿hay un balance en eso o tenemos otra vez que bajar la cabeza y que nos cuenten historias por años? Lo que sucede es que sin entrar a lo visceral, obviamente. Nosotros tenemos que entrar en un proceso en el cual la diplomacia tiene que funcionar. Precisamente la diplomacia es la construcción de es un producto humano. Como decía Kant, los hombres por naturaleza no son pacíficos, más bien tienden a ser violentos. Y la paz es una construcción y un producto del raciocinio de la humanidad. Lógicamente que la diplomacia surge precisamente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, para que en vez de agarrarnos a balazos, nos agarremos en el campo de las relaciones exteriores y con códigos diplomáticos a través de convenios, acuerdos, tratados, de los cuales nosotros también somos suscribientes. Entonces, no podemos ignorar que existe en este momento una serie de códigos mundiales que hacen que la convivencia tenga que ser pacífica, y solamente por ganar rentabilidad interna empecemos a subir la agresividad y la hostilidad del discurso, que en muchos casos es políticamente incorrecto. Y Chile, que trata de, y se ufana más bien de manejar un lenguaje políticamente correcto, lo que hace no es contestarnos en el mismo tono, lo que hace es contestarnos con un boicot y con acciones que son sumamente lacerantes y que además, lejos de impactarnos solamente en el campo de la retórica, nos afecta en el campo político. Pero para ir viendo algunas variantes combinadas de posibles soluciones, fíjate, es verdad lo que dice Andrés, un enclave trinacional podría ser una opción, dado que Perú es un actor del cual nunca lo vamos a poder soslayar, y podemos llegar al 99% de un acuerdo con Chile, pero ese 1% puede lastrar y puede llevar al cadalso todo si el tercer actor, que es Perú, no termina formando parte y dando su anuencia. Otro aspecto es que los procesos de integración han demostrado en el mundo que son altamente positivos para mejorar el desempeño económico y para el crecimiento económico propiamente. Entonces, las regiones en el mundo, después de la globalización, paradójicamente se han creado más estados, pero al mismo tiempo que se han creado nuevos estados, o algunos estados se han escisionado, como el caso de Europa del Este, como el caso de la ex-URSS, en fin. Lo cierto es que el mundo ha empezado a funcionar en bloques, ¿no? En bloques regionales, Unión Europea, UMA, APEC, Mercosur, todo lo que tenemos en el mundo. Y los procesos de integración te demuestran que es mejor ir integrado que como estado solito, porque mejoras notablemente tu desempeño y tu poder de negociación. Por eso es contra toda la lógica actual que Chile porfíe en no
dar una solución definitiva a esto, porque no es una cuestión que los bolivianos tenemos la aspiración de ir a bañarnos al Pacífico. De hecho, lo seguimos haciendo, seguimos yendo a las playas chilenas. Ese no es el punto es que la integración tiene que darse a través de una genuina voluntad que está al margen de los intereses corporativos de determinadas élites en Chile que porfían en que no tiene que haber solución. Pero para terminar, fíjate, hay gente que apuesta a que esto inclusive podría tener un desenlace bélico. Y recuerda lo que dijo Andrés Alamán, que era el ministro de Defensa de Sebastián Piñera, cuando hizo mención a que Chile tiene un ejército muy profesional para hacer cumplir los tratados y para hacer respetar la soberanía. Ese es un mensaje directamente belicista, inaceptable al día de hoy, y más aún, nosotros somos explícitamente y constitucionalmente un país pacifista, pero al margen de eso, asimétricamente en términos bélicos, y por eso nuestra diplomacia tiene que ser muy profesional. Coincido plenamente cuando dice Andrés que esto ha sido manejado desde una perspectiva muy profesional, pero el problema es que a veces ese equipo profesional que trabaja, que ha construido la demanda y que está generando unas ideas probablemente muy consistentes en la réplica, que en este momento son confidenciales, a veces no se ve acompañada por la retórica política para rentabilizar el momento. Entonces tiene que haber un grado de coherencia, dado que esta es una política de Estado y no es una política de gobierno. Y por último, esta no es una aspiración del señor Evo Morales, esta es una aspiración histórica del pueblo boliviano y se tiene que empezar un poco a hacer que esto no es una demanda. Las demandas de los pueblos no son demandas de las personas ni de los dirigentes. Las demandas de los pueblos es de toda la ciudadanía. Y creo que esto nos une, esto nos cohesiona, y con este gobierno y con el próximo y con el subsiguiente siempre nos va a tener cohesionados. Entonces hay que quitarle y desmistificar y dejar de personificar este proceso tan importante. Querido Andrés. Sí, yo creo que lo más importante para entender este momento es construirnos la imagen de futuro. La imagen de futuro de este tema, tiene que ver con algo que es inevitable. La tendencia hacia ese momento es inevitable. ¿Qué es esa tendencia? El mundo necesita, para nuestros países latinoamericanos y sobre todo sudamericanos, competir en el mundo, lo vamos a poder hacer solamente unidos. A excepción de Brasil, ninguno tiene posibilidades de tener un protagonismo en el mundo interesante o negociar con el mundo solo. En esa lógica, unidos es la única forma que podemos caminar. La presión social, la presión pública, la presión de la ciudadanía en un mundo más informado y comunicado neutraliza las mezquindades de los políticos y los obliga a trabajar por el bien común. Cada vez eso es más grande y más fuerte por las comunicaciones y las redes sociales. Es inevitable que la presión llegue a un punto que tengan que negociar una alianza y una unidad sudamericana para ser viables en el mundo moderno. Esa es la imagen de futuro. Y eso pasa por resolver el tema entre Bolivia y Chile. Y pasa por resolverlo de una manera imaginativa, maravillosa, de integración, donde haya una zona tripartita, donde esté Perú involucrado, se sienta ganador, donde Bolivia se sienta ganador, donde Chile se sienta ganador, y todos estén haciendo un gran negocio haciendo eso. Porque es un gran negocio para los tres. El sur del Perú es la parte más pobre del Perú, el norte de Chile es la parte más olvidada y más pobre de Chile, y el camino por Bolivia hacia el Pacífico y el camino de todas las zonas del sur y el norte de Chile hacia el Atlántico son absolutamente el futuro, es inevitable. La pregunta es, ¿cuánto tiempo van a tardar los políticos en ceder a la presión del bien común y de lo que es inevitable? ¿Tema de los políticos nada más? ¿O de las élites y corporaciones que hablaba? Bueno, es que las élites y corporaciones tienen intereses particulares y se benefician de estas mezquindades, ¿no? Y los políticos generalmente responden a las élites y financian de las élites. Y es así, ellos, ¿no? Y es así como se funciona la política en los últimos 50 años o 100 años en nuestro continente. Ahora, esto ha cambiado radicalmente. Las élites políticas ya no tienen el poder que tenían antes. Las élites empresariales o económicas, el poder que tenían antes. La ciudadanía tiene muchísimo más poder que tiene antes. La capacidad de los políticos de hacer mezquindades es cada vez menor porque la presión social y la puesta en evidencia de sus mezquindades es cada vez mayor. Por lo tanto, estamos, yo creo, en la última era de las mezquindades típicas que estamos viendo, de utilizar el mar para mis intereses particulares, para mi electorado, tipo Bachelet, tipo Evo Morales, que
son comodines para resolver crisis políticas internas. Ese momento histórico, yo creo que estamos viendo la última era de eso. El momento es inevitable. La pregunta de fondo es, ¿tendrán de estos políticos, Evo Morales, Bachelet, la élite chilena, la élite boliviana y la peruana, la capacidad de entender eso y aprovechar el momento que se les está presentando, o lo van a hacer a la fuerza? Dicho con una metáfora, el GONI tenía dos opciones antes de irse el 2003. Llamar a una asamblea constituyente, generar un proceso de integración y de unidad de los bolivianos, y eso era inevitable. Él, con sus mezquindades, no lo veía. Cuando se dio cuenta era tarde y lo echaron. Cuando quiso ser constituyente ya era muy tarde. Lo mismo va a pasar en este caso. Las élites tendrán que negociar una cosa extraordinariamente imaginativa, beneficio para todos. ¿Lo van a hacer a la fuerza o lo van a hacer aprovechando el momento histórico y convirtiéndose en hombres más allá? Mi experiencia, por la estadística y por el comportamiento de los líderes latinoamericanos, que no tiene nada que ver con ser boliviano, chileno, peruano, es que no tienen la capacidad de entender el momento histórico, de ir más allá de sus intereses mezquinos, porque todo el día están en esas mezquindades. Y vamos a tener que ver a la fuerza, una fuerza ciudadana emergente, tripartita, una inteligencia colectiva que mantiene el bien común por encima de lo demás, que va a presionar a eso. Por lo tanto, yo creo que, dicho esto, el futuro es muy promisorio y muy positivo para este tema, pero no es promisorio y positivo en el corto plazo. Ahora sí, aprovecharemos al máximo lo que nos queda porque es tan interesante. Dan ganas de hacer todo un conversatorio que dure horas. Por favor, Franklin, ¿qué podemos agregar dentro de esta línea o quieres marcar otra? Mira, los procesos de integración yo creo que son la clave de una posible solución, de manera que la sinergia que se genere con los otros estados sea en alguna medida el catalizador de una solución definitiva. Este no es un problema solamente que le afecta a Bolivia y a Chile. Este es un problema que está inviabilizando un fortalecimiento regional, y había mencionado que está empíricamente demostrado que los desempeños económicos mejoran notablemente con los procesos de integración. Hermanarse no significa ser una buena vecindad, llevarnos bien, regalarnos y decirnos cosas agradables de ida y de vuelta, no. Hermanarnos verdaderamente es un proceso en el cual es el win-win, todos ganan en el aspecto económico, todos ganan en una gran patria. La Unión Europea ha hecho ese ejercicio y ese ejercicio le ha llevado a momentos importantes y ahora está viviendo un momento de inflexión, de crisis también por otros factores, pero pese a todo la Unión Europea es robusta, es fuerte y ha tenido mejor capacidad de negociación con Estados Unidos a partir del momento en que se han integrado. Tenemos un punto bien interesante que es la interconexión ferroviaria, que si logramos consolidar este proyecto y ser parte de este proyecto, sí, estamos hablando de que físicamente Bolivia va a tener una llegada al Atlántico y al Pacífico y eso podría incrementar nuestro poder de negociación porque ahí sí que tendríamos una alternativa física sustitutiva a lo que es nuestra absoluta dependencia en este momento con Chile. Geopolítica y geoestratégicamente hablando, nuestra gran diferencia y nuestro poco poder nuestro poco poder de negociación con Chile radica en la simetría. Nosotros estamos en una gran desventaja. Para empezar, tenemos una dependencia casi total de los puertos chilenos y cuando se les ocurre, paran, boicotean, sabotean, nos revisan, no nos dan espacios, en fin. Mientras no tengamos una alternativa, obviamente esta dependencia va a exacerbar los ánimos, pero no podemos hacer nada. Nuestro lenguaje hostil lo único que hace es que se produzca y todavía nos boicoteen más. Por eso esa integración interoceánica podría incrementar y por eso hay que analizar estas cosas no desde una perspectiva bilateral, sino desde una perspectiva regional. Si Bolivia se va vinculando inteligentemente y físicamente con otros estados, obviamente que esto podría ser importante. Pero hasta hace poco, entre China, Brasil y Perú nos habían sacado del negocio. Nos habían sacado prácticamente del trazo, enclaustrándonos por segunda vez, porque es una nueva forma de enclaustración, de claustro, sacarnos de ese proyecto. Es decir, Bolivia, ustedes están enclaustrados y con este proyecto que los podría físicamente vincular al Atlántico y al Pacífico, ustedes no van a participar y van a ser nuevamente víctimas de un segundo enclaustramiento.
Nosotros, afortunadamente, da la sensación de que estamos yendo en una línea, de que podría reconstituirse la posibilidad de que esté ahí. Y date cuenta de una cosa bien paradójica. Con Ollanta Humala, ¿no?, y con la señora Dilma Rousseff, grandes amigotes y amigos de nuestro gobierno, nos han sacado del proyecto. Y con Pablo Kuczynski, que es de la extrema derecha, un empresario, y con Michel Temer, que es otro empresario de la ultraderecha, nos han reconstituido en el proyecto. Date cuenta cómo los intereses a veces pueden ser seriamente lastrados por un imaginario ideológico. Supuestamente, ¿de qué te sirve pues tener socios y afinidad ideológica si en definitiva te sacan de las cosas más importantes? Por eso para mí la jugada de la negociación ex post tiene que ver mucho con cómo nos vayamos integrando con otros estados para generar una sinergia y tener mayor poder de negociación si es que en algún momento se plantea este escenario, que yo creo que efectivamente es inevitable. Pero hay que ir con poder de negociación, porque si tú vas a negociar en estas condiciones, obviamente estás de entrada en una situación de dependencia que nunca te va a lograr generar un resultado que estás esperando. Pero si vas en esta condición y además con una corriente de opinión que apuesta por la integración, no por el beneficio de Bolivia y Chile, sino por el beneficio de todos, obviamente esto tiene mayor capacidad de tener éxito en el mediano y en el largo plazo. Qué importante, tremendos temas. Estamos yendo ya al cierre. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué conclusiones tienes para todo este tiempo que has escuchado y tú has participado? Puntos claves para que la audiencia, la teleaudiencia pueda meditar sobre eso y aterrizar en algo más concreto. El futuro del continente es integrado. El futuro del continente es con trinacionalidades, con una comunicación increíble. La pregunta es cuándo se va a dar, si más rápido o más tarde. Para que se dé más rápido, el tema de la asimetría que habla Franklin es clave. Nosotros los bolivianos no podíamos comprar un solo metro cuadrado en Chile, en Arica o en Iquique, hasta que Perú nos concedió la alternativa de una salida por hilo. Cuando el año 94 eso sucede, por primera vez las leyes chilenas se flexibilizaron para que los bolivianos puedan tener bienes raíces. Cuando cambian las alternativas, se dan inmediatamente resultados. En la medida que nosotros no tengamos realmente una salida directa, permanente, económica, pagando sin soberanía por Perú, que le haga una competencia directa y real a la alternativa de Chile, los intereses chilenos no están forzados a ceder en absolutamente nada. Una cosa. Dos, generar no solamente la alternativa, como dice Franklin, de una idea de otro puerto, sino además una idea que conmigo eres más grande hacia Brasil y hacia el mundo del Atlántico, genera también un tema de negociación. Y tres, la riqueza energética que yo tengo, el gas, la energía barata que te puedo dar a una zona que no tiene energía, aquí tiene energía muy cara, agua, que no tiene agua, sino que tiene agua muy cara. Y que eso es parte de una solución que además te va a traer desarrollo, integración, etcétera, va a generar y va a apurar. Para que esto se dé, se tiene que dar en las tres dimensiones paralelamente, como política de Estado Nacional. La visibilización de una alternativa concreta por un puerto peruano, la visibilización del proyecto de integración mega del continente, donde incluye a Chile e incluye a Perú, y la importancia de Perú es clave en esto. Y tercero, la importancia de generar, mira, lo que yo te puedo dar y lo que vas a ganar conmigo es mucho más de lo que vas a ceder. Y cuando digo tripartito, no digo que Chile ceda una zona para que sea trinacional, sino que Chile ceda una parte proporcional la ceda a Bolivia y una parte proporcional la ceda a Perú, y esas tres partes sean una zona trinacional donde los tres se benefician de ganar cosas y de ceder cosas. Es así como se construyen las grandes políticas internacionales. En Europa se hizo después de la Segunda Guerra Mundial solo porque había mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha conciencia de que seguir apostando por el dolor y la bronca y la venganza no tenía sentido. Aquí tal vez la conciencia de que 100 años y más de 100 años de estupidez no pueden seguir siendo iguales y que necesitamos todos para poder crecer en un mundo globalizado y más comunicado esa necesidad de integración. El futuro es positivo, el futuro es seguro que va a ir por ahí. La pregunta es, ¿qué líderes tendrán la inteligencia y la capacidad de apresurar ese escenario?
que coincidan tres Así factores, en este caso en Chile, en Bolivia y en Perú, que coincidan esas herramientas que digamos, son los líderes en realidad. ¿Qué puedes agregar o por dónde vas para echar ya una especie de conclusión, Franklin? Que yo creo que estamos en un momento en el cual por primera vez Bolivia ha llevado este proceso a una instancia en la cual podría genuinamente hacerse un ejercicio de negociación con resultados, porque todos los ejercicios del pasado no han tenido resultados. Pero no se puede ser ingrato con la historia porque todos esos ejercicios previos de negociación son la base y el sustento jurídico precisamente de los derechos expectativos que nos ha generado Chile durante este tiempo. Así que esto es el resultado de un proceso de un siglo y que todo lo que viene del pasado es un aporte sólido y la inteligencia de este periodo con respecto al diseño de la estrategia se está valiendo de esos eventos de la diplomacia boliviana del pasado. Eso se llama complementariedad y eso se llama política de Estado. No está descartado de que si este ejercicio de negociación no prospera, como podría no prosperar, porque también en la teoría del juego todas las opciones están abiertas, si prevalece la mezquindad y obviamente el corporativismo de las élites cierra las puertas, todavía tenemos otras instancias, que es en este caso el Tribunal Internacional de Arbitraje. Como había dicho hace un rato, esto tiene que ser en base al Tratado de 1904. Tampoco es una alternativa que hay que descartar. El gran riesgo radica que si vamos ahí y este tribunal en definitiva dirime de que no hay nada más que negociar, ahí sí que se cierra definitivamente cualquier opción. Pero como la integración tiene que ser, en este caso, el elemento fundamental, me da la sensación de que nosotros, los otros estados y la diplomacia que estábamos haciendo, también con Carlos Mesa debería reactivarse. De nada sirve que digan, Carlos Mesa sigue en el equipo. No, la cosa es que juegue, no que lo pongan en la banca de suplentes. Porque ese trabajo que ha hecho Carlos Mesa durante todo este tiempo de socializar, de sensibilizar a la comunidad internacional de este despojo que hemos sufrido, ha sido tan importante que de ser una cuestión periférica, ahora se ha convertido en una cuestión de conocimiento global, por lo menos de los actores que juegan el partido global. Y ahora en un momento tan crítico, deberíamos seguir socializando, evitar la mezquindad, dejar de ver a Carlos Mesa como un candidato presidenciable que le está haciendo sombra actualmente a los candidatos o a los que se perfilan en el MAS y tener la grandeza humana de entender que esto es una política de Estado y utilizar nuestros mejores hombres. Y Carlos Mesa, yo creo que el papel que ha hecho es importante, que ahora debería duplicarlo. Por lo tanto, deben dejar de tenerlo en la banca de suplentes y ponerlo a jugar el partido. Qué importante. Ya estamos por despedirnos, pero hay unos minutos todavía que quiero aprovechar. Así por eso los escuchamos atentamente. Yo creo que Tu cierre. un mensaje muy importante al gobierno es la necesidad de entender que su mayor acierto en toda su historia moderna, en los últimos 10 años, ha sido la política del mar por haber construido un equipo nacional y una selección nacional. Reducir eso a una selección de unos cuantos amigos, después de haber logrado esa conquista, es un error político estructural. Alejar a Carlos Mesa y ponerlo en la banca es un error estructural que hace crecer mucho más a Carlos Mesa políticamente, que hace evidenciar la mezquindad política del gobierno y que le perjudica los intereses del país. Decirlo de frente hacia el gobierno es la responsabilidad de todos los ciudadanos, porque esta selección nacional es de todos, no es solamente del gobierno. Hacia adelante tenemos cualquier cosa que suceda, ya hemos ganado. Hemos ganado porque hemos construido por primera vez una selección nacional y hemos aprendido que haciendo las cosas así se pueden hacer grandes conquistas. Pase lo que pase en La Haya. Segundo, lo que diga en La Haya va a ser una herramienta para seguir construyendo una unidad nacional frente a un tema estructural inevitable de la era moderna. Lo que está manejando Bolivia y lo que está peleando Bolivia es un tema de la era moderna. Es un asunto invaluable, inevitable para Chile, para Perú y para Bolivia. Y Chile, mientras lo sigan ninguneando, separando, va a hacer crecer que Bolivia sea el abanderado de esos, cuando los abanderados, exactamente como pasa con los presidentes a nivel interno, a nivel continental, deberían ser los tres países los líderes de esta conquista y de que se beneficien y que además capitalicen el éxito de esto. Eso es inevitable. La pregunta es, y la responsabilidad nuestra desde los medios de comunicación es decirles de frente,
no sean tan tontos de pensar que jugando su partidito van a ganar, están perdiendo cada día más. Jueguen el partido grande y jueguen con la selección nacional, porque todos los estamos mirando y nos estamos dando cuenta de todo. Y a la ciudadanía, yo creo que es lo más importante. Esto no es una responsabilidad de Evo Morales, esta no es una responsabilidad del gobierno nacional. Ellos hacen lo que nosotros presionemos que se haga. Ya no actuamos solamente mediante el voto, ya no actuamos mediante unas cartas y la era del pasado. Los actores y los presidentes y los representantes públicos funcionan por la presión que generamos en las redes sociales. Participen, presionen, digan lo que piensan, participen, presionen y digan lo que piensan. Mientras más lo hagamos, mientras más nos comuniquemos, mientras más presionemos, va a ser mucho más difícil y más caro para todos ellos jugar el partidito de sus intereses particulares. Gracias, Andrés. Un minuto para decir algo, realmente un minuto. No, simplemente agradecerte, Toto. Para mí siempre es un placer tertuliar con Andrés. Es un clima agradable. Estoy de acuerdo en que esto es paternidad del pueblo boliviano y no es paternidad de un gobierno. Esta es una demanda que nos cohesiona por el hecho de que todos sufrimos en carne propia el despojo histórico. Es una acción inteligente que no hay que truncarla por mezquindades, efectivamente. Jueguen a lo grande, ¿no? Y además sumen, hagan sinergia, porque lo que está demostrando que inclusive nuestra metodología de funcionar es eficaz es que Chile ha hecho exactamente lo mismo. Chile al principio no lo tomó en serio. Ahora, ¿qué ha hecho Chile? Su consejo de expresidentes, ha nombrado su vocero, tiene también su representante, está generando una sinergia interna, pero al mismo tiempo está cometiendo también los mismos errores, que está exacerbando para intereses mezquinos políticos el tema del mar, dado que en noviembre tienen elecciones y ahí ves que la clase política siempre al final termina actuando más con mezquindad que por el interés nacional. Esto nos une y esto tenemos que sacarlo todos adelante. Qué bueno, y Bachelet no va a recibir el fallo, va a ser el nuevo presidente en el 2018. O sea, hay varios elementos. Vale la pena seguir con esto, les agradezco inmensamente. Aprendemos, la gente coincide en mucho de lo que están hablando, y si no, aprendemos a coincidir en cosas más allá de lo que está de nuestras narices, que generalmente es el error que tenemos, ¿no? Ganamos, somos los campeones del mundo, perdemos, somos una desgracia. Veamos proyectos a futuro. Gracias, nos enriquecen, les doy gracias y los bendigo. Sí, Andrés. Yo quiero terminar con un mensaje importante. Odiar no te lleva absolutamente a nada. La venganza no te lleva absolutamente a nada. Perdonar te hace grande, perdonar te hace libre y perdonar te hace inteligente. Los bolivianos tenemos la obligación de perdonar el pasado con Chile y construir un futuro juntos. Mientras lo hagamos todos, no solamente esperemos que lo hagan los líderes, sino todos nosotros de donde estemos, y construyamos eso desde ahí, el futuro es cada vez más cercano de esa imagen positiva que planteo. Así es. Y empecemos con ese perdón entre los bolivianos, que generalmente es lo que nos tiene como lastre. Gracias. Como les digo, yo siempre muy contento de tenernos acá. Y gracias por aceptar siempre la invitación. Hemos estado con el Encuentro La Verdad. Un abrazo grande, hasta la próxima.